Bien, la semana pasada vimos todo lo va, la semana pasada la vi, no, fue el feriado. La anterior semana habíamos empezado a ver todo lo que era neurodiversidad y habíamos visto explícitamente lo que era el TEA, ¿sí? Trastorno dentro del espectro del autismo. En eso vimos como el TEA en las niñas, ¿sí? Más que nada nosotras que vamos a trabajar con las primeras infancias, es muy complejo de poder encontrar los primeros alertas y síntomas porque realizan mucho masking. ¿Se acuerdan que era el masking? Masking, como para que lo tengan en cuenta, es el enmascaramiento que hace, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, ¿sí? Como no tienen, o sea, en los varones uno de los primeros alertas son sus habilidades sociales. En las mujeres, caso contrario, las habilidades sociales pocas veces se ven afectadas y lo que sucede es que realizan masking, empiezan como a autoexigirse el poder ser normal, entre comillas. Entonces logran sostener la mirada, hablar con otros. A veces aparece algo en el lenguaje, pero tal vez nos damos cuenta en la ansiedad, los trastornos depresivos y por ese lado más que en sí, por lo que tal vez sería un primer alerta en los varones. Pero aparte del autismo, sí, tiene otras, como otros extras, ¿sí? Que pueden ser trastornos que son compatibles con el autismo, ¿sí? Uno de los que más se da vueltas es cuando se denomina a las personas como autismo de alto funcionamiento, ¿sí? ¿Quiénes son los autismo de alto funcionamiento? Son las personas. ¿Vieron alguna doctor Sueño? No, doctor. Ay, lo daban en Telefe. Doctor Milagro, ahí está. Porque después está la versión yankee, que es Good Doctor, algo así. Doctor Milagro, por ejemplo, es una persona con autismo de alto funcionamiento. Existen algunos con funcionalidades nivel 2, que era lo que le sucedía al de Doctor Milagro, que las habilidades sociales le costaba, la literalidad, y hay algunos que en realidad no te das cuenta, ¿eh? Que vos lo vas cambiando por la vida, sostienen la mirada, no tienen como cuestiones con respecto a la regulación, la ansiedad, pero que pueden desenvolverse como aparentemente un neurotípico. Las personas autistas de alto funcionamiento también son conocidas como el síndrome del sabio, ¿sí? ¿Qué es esto? Es cuando una persona dentro del espectro del autismo presenta todo lo que tiene que ver con habilidades cognitivas o intelectuales que son nivel promedio o incluso hasta superiores al promedio, ¿sí? Hoy por hoy, un adulto nivel promedio de entre 20 y 50 años, su CI promedio es de entre máximo 90, ¿sí? Y los que son de alto funcionamiento van superando los 90, ¿sí? Ya cuando empieza el 110, 110, ta, 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 ta. Em, ¿Qué es lo que les sucede? Desarrollan lenguaje oral y funcional y les permite desenvolverse con autonomía en muchos contextos. Este concepto igual se empezó a rever en numerosas revisiones y se cuestiona la parte en la cual las personas manifiestan síntomas de diagnóstico de manual, ¿sí? Eh, pero que aún, o sea, con respecto al autismo, pero que aún así no están separados siendo personas de alto rendimiento. ¿Me escuchan entrecortado el resto? Sí, igual estoy sin voz, chicas, ayer grité mucho. Ah, ok, a ver, esperen a ver si puedo. Tal vez es el wifi, pongo datos. A ver, ahí, ¿cómo me escuchan? Eh,
¿Todos me escuchan bien ahora? Bien, ahí sí. Puede haber sido, vieron que Wi-Fi de a ratos le pifia. Bien, ¿cuál es la diferencia entre autismo de alto funcionamiento y el autismo? Ninguna, porque visto hoy desde la actualidad, ¿sí? Antes decían que, por ejemplo, las personas autistas no eran inteligentes, no podían desenvolverse, no podían hablar, etcétera. Hoy nos dimos cuenta de que sí pueden, solo que tal vez al no tener las habilidades sociales hace que parezcan desapercibidas o que no puedan llevar a cabo todos sus, poder poner en palabras todo lo que saben, por así decirlo, ¿sí? Muchas de estas personas, por ejemplo, antes, ¿alguien escuchó hablar del Asperger, síndrome de Asperger? En un momento, antes de que exista el autista, ¿sí? Antes que le decían, antes de que aparezca el TEA, el trastorno del espectro del autismo, estaba el síndrome de Asperger, ¿sí? Y esta, en el 2013, la sacaron del DCM-5 y se transformó todo en el trastorno del espectro del autismo. Ahí es donde aparece el autista de alto funcionamiento, ¿sí? La realidad es que lo que sucede es que tampoco tienen que señalarse como alto o bajo funcionamiento las personas que sean autistas, sino esto de poder ver a cada persona como única y entender que las personas autistas pueden tener algunas en esto de su diversidad en cuanto al procesamiento sensorial, le puede facilitar para algunas cuestiones memotécnicas y eso le facilita luego para interpretar símbolos o combinaciones que para el neurotípico le es más complejo, ¿sí? Y en ese caso aparecen el síndrome del sabio, porque tiene un pensamiento lateral al del neurotípico, ¿sí? Que es esto los autistas de alto funcionamiento. Bien, en los primeros alertas cuando son muy pequeñitos, son los niños que son, ¿vieron Maggie Simpson? Que era súper autónoma en todo, pero no tenía comunicación. Una versión así. Nosotros vamos a ver niños que dejan los pañales en tiempo y forma, que, no sé, em, le das un rompecabezas y lo resuelven, hacen todo, pero en el momento que lo llevamos al jardín, se aísla solo y no juega con otros niños. Aún usa el chupete. Tal vez hablar le lleva un tiempo de desfasaje a los otros niños, ¿sí? Pero a nivel intelectual resuelve todo. Ahí nos vamos a dar como los primeros alertas, ¿sí? Pero llevar adelante una evaluación de CI lleva mucho tiempo y cuando no son hablantes o son bebés, es muy complejo evaluarlos, ¿sí? Sí podemos evaluar sus habilidades y sus potencialidades o sea, y las cosas a potenciar, pero en sí, todo lo que tiene que ver con CI, que es coeficiente intelectual, se comienza a evaluar ya cuando están alfabetizados, ¿sí? Cuando ya ingresan en el mundo del nivel inicial. ¿Dónde se realizan las evaluaciones de CI? En los neurocognitivos, que habitualmente lo realizan psicopedagogas o algunas psicólogas, que son evaluaciones específicas, ¿sí? Con problemas específicos a través del juego, matemática, lenguaje, impulsividad, que lleva cierto puntaje que determina tu CI y tus habilidades y potencialidades y también qué debes desarrollar. Son evaluaciones a veces cuando son los niños de la edad que nosotros vamos a acompañar, ¿sí? Son largas. Una evaluación neurocognitiva en un niño de 3 años puede llegar a durar casi 10, 11 encuentros. Tal vez esta misma evaluación, si se la hacen a un niño grande, a un adolescente, un adulto, puede llegar a resolverse en 5 o 6 encuentros, ¿sí? Sin contar la entrevista y la devolución del informe. En los niños pequeños es más compleja, ¿sí? Exactamente. Y Q creo que es ¿cómo se llama? Porque está en inglés. Pero sí, CI es coeficiente intelectual. Incluso van a ver, tal vez, pues si empiezan el día de mañana trabajan ustedes acá en consultorio, que algunos pediatras ponen neurocognitivo con CI o evaluación de CI, ¿sí? Que quiere decir coeficiente intelectual. Porque cuando nosotros evaluamos el coeficiente intelectual en los neurocognitivos,
no solo evaluamos a la inteligencia intelectual, entre comillas, sino todas las inteligencias, ¿sí? Verbolingüística, visoespacial, sociodinámica, todas las inteligencias que corresponde al ser humano, que son 8. Bien. Bien, otra situación que nos va a atravesar nosotros como estimuladores, ¿sí? Y más que nada en los niños pequeños, aunque esta situación la atraviesa las personas neurodiversas toda su vida, en los niños pequeños genera mucho caos porque los adultos también son atravesados por esto, es que aparecen los despertares nocturnos. ¿Qué son los despertares nocturnos? Son trastornos y alteraciones en el sueño, que es una de las dificultades más frecuentes asociadas a todo lo que tiene que ver con los neurodivergentes, específicamente en el trastorno del espectro del autismo. ¿Sí? La mayoría de las veces sucede que a los niños, niñas, a jóvenes y adultos autistas aparecen problemas relacionados con la conciliación del sueño, el mantenimiento del descanso nocturno o la calidad general del sueño. Sucede, por ejemplo, o que no logran dormirse rápido o a tiempo, o que están durmiendo y a la madrugada se despertaron, o si bien es que duerman, pero duerman con su cuerpo en estado de alerta y que al otro día se despierten cansados, ¿sí? Hay que entender que el sueño, nosotros soñamos y descansamos, ¿por qué? Porque es esencial para nuestro desarrollo cerebral, ¿sí? A través de un buen descanso nosotros podemos tener regulación emocional, también habilitamos los procesos de aprendizaje, ¿por qué? Porque nuestro cerebro descansa y puede trabajar mejor, ¿sí? Y si trabaja mejor hay una consolidación de la memoria y en consecuencia nuestro cerebro trabaja, o sea, maneja todo nuestro cuerpo, entonces va a haber un bienestar físico. Cuando el descanso se encuentra alterado y es de manera persistente, lo que puede incrementarse son las dificultades conductuales, también aparece mucha irritabilidad, aparecen picos de ansiedad, desregulación emocional, entonces aparecen muchas crisis sensoriales y emocionales y también problemas de atención, ¿sí? Porque todos o gran parte de las personas neurodivergentes tienen problemas de sueño, no hay como una causa única, porque vuelvo a lo que les digo siempre, el autismo es un fenómeno multifactorial, ¿sí? Entonces puede ser porque sea aspectos biológicos, aspectos neurológicos, también sensoriales, ¿sí? De que los oídos sean más agudos o que las texturas de la sábana molesten, también emocionales, el no poder gestionar emociones y que se acuerden en estado de alerta o angustiados o con alguna crisis de meltdown y también situaciones ambientales, ¿sí? Uno de los problemas más frecuentes que son atravesados por las personas autistas es esto de conciliar el sueño, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchas de las personas necesitamos como periodos más prolongados para dormirnos y permanecemos como despiertos durante largos intervalos luego de acostarnos. Puede ser ritmos biológicos, niveles elevados de activación fisiológica, ansiedad, o también nosotros tenemos hiperfocos, que es si yo me concentré en cuántos azulejos había en el baño, fui, me acosté y mi cerebro quedó enganchado en el hiperfoco, en ese estímulo ambiental, y no voy a descansar hasta saber cuántos azulejos había en el baño. Entonces me voy a levantar y los voy a terminar de contar. ¿Sí? Y ahí después me voy a acostar y puedo lograr conciliar el sueño, tal vez, ¿sí? Pero es muy importante entender que aparecen todo lo que tiene que ver con los hiperfocos. Y el hiperfoco es después complejo como desconectar, como que no puedo descansar si no resuelvo, ¿sí? También otro que aparece son los despertares nocturnos. Bien, los dividimos. Uno es esto de poder llegar a conciliar el sueño. Lo otro que tenemos son los despertares nocturnos, que los despertares nocturnos son muchas veces lo que le sucede a los a los niños más pequeños cuando recién comienzan a regularse, ¿sí? Me acuesto, pero aparece la paransomnia. ¿Qué es esto? Varias veces durante la noche me despierto y hay algo que se llama el ciclo del sueño. ¿Alguna de ustedes escuchó alguna vez qué es el ciclo del sueño? El ciclo del sueño es un proceso repetitivo de fases no REM y REM
que dura entre 80 y 120 minutos y que se repite de 4 a 6 veces por noche, ¿sí? ¿Qué es el sueño no REM? Que, o si lo buscan en internet, por ejemplo, les va a figurar como NREM. Tiene como fases. El primero es el sueño ligero, que es el momento en que ustedes vieron se acuestan y están como con un ojo abierto y un ojo cerrado, y dura alrededor el 5% del total del sueño. Es cuando, ¿vieron cuando acuestan al bebé que está con un ojo abierto y que movimos algo y el bebé se despertó? ¿Por qué? Porque es de fácil despertar. También nos sucede a los adultos. Luego tenemos el 2, el nivel 2, que representa aproximadamente entre el 45 y el 55% del sueño, que incluye usos de sueño, ¿sí? Y complejos K que protegen el sueño de interrupciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando comienza a llegar el sueño y empiezo a tener, ¿vieron? Cuando estamos como pseudo dormidos y que ya está, la vigilia bajó, ya no estoy en estado de alerta prestando atención a mi contexto externo, lo escucho de fondo, pero ya puedo empezar a como imaginarme cosas mientras que duermo, ¿sí? Y luego aparece el sueño profundo u ondas lentas que ocupa entre el 20 y el 25% del sueño, que es la fase de mayor recuperación física, en donde ya estoy, como hay, cuando ya babiamos, que aparece la relajación muscular, la disminución del ritmo cardíaco y respiratorio, y es cuando es difícil de despertar. ¿Qué sucede con los neurodivergentes, los neurodiversos? Los neurodiversos pasan del nivel 1 al nivel 2. Es muy complejo que lleguen al nivel 3, ¿sí? Entonces, cuando recién se empiezan a dormir, llegan al nivel 1, pasan al nivel 2, y si hay algo sensorial que les llama la atención, aparece el despertar nocturno. ¿Qué sucede con el ciclo? El ciclo dura entre 80 y 120 minutos. Si nosotros los ponemos en horas, son 2 horas de sueño. Si yo no cumplo, ¿sí? Mi cerebro igual interpreta que yo sí lo cumplí. Y vuelvo a tardar otra vez, ¿sí? Es como que, no sé, por ejemplo, yo ahora me duermo 20 y 28. Pensando en esto, en que nuestro cuerpo tiene que cumplir las tres fases del ciclo del sueño para tener un descanso y una recuperación al 100%, yo me tendría que estar despertando, ¿sí? O cumpliendo mi primer ciclo, ¿sí? Más o menos 11:30 de la noche. Pero recuerden que para que realmente haya un ciclo completo, yo tengo que esto repetirlo sin despertarme de 4 a 6 veces por noche. ¿Qué pasa si yo cumplo mis 80 minutos y me despierto? Mi cerebro ya interpretó que cumplí un ciclo de sueño. Entonces vuelvo a empezar de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo otra vez la transición entre vigilia y sueño, me despierta con el ruidito, vuelvo. Entonces mi cuerpo no termina de descansar, ¿sí? ¿Qué es lo que para nosotros, o sea, en línea general para todos los seres humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que aparezca la regulación del sueño? Primero, el ritmo circadiano, ¿sí? Que lo que hace a través del hipotálamo regula cuando el cuerpo se siente cansado o alerta según la luz y la oscuridad. Yo ya empiezo a ver oscuridad, por eso es que de noche, sea que dormimos todo el día, aún así sentimos sueño. ¿Vieron que los días que está medio nublado, qué sentimos todo? Fiaca, sueño, como "Oh, está nublado, estoy cansado". ¿Por qué? Porque el ritmo circadiano lo que me dice es cuando alerta la luz y la oscuridad, empieza el cuerpo a sentirse cansado y con sueño. Y a todo esto tenemos lo que tiene que ver con la melatonina, que está producida por la glándula pineal, que es un químico que produce el cerebro, ¿sí? Que se libera cuando disminuye la luz y promueve el sueño. El estrés, la ansiedad, la luz artificial, hábitos irregulares, ¿sí? O esto de las pantallas, chicas, es luz artificial expuesta directamente a nuestro cerebro, que hace que no podamos sostener, o sea, que aparezca todo lo que es la apnea del sueño, ¿sí? Bien, en los neurodivergentes aparece mucha apnea del sueño.
¿sí? Hay muchas interrupciones del sueño constantemente, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces, de repente comienzan a dormir, se corta el ciclo del sueño y se levantan con una crisis o se levantan como si hubiesen dormido todo un día entero. Particularmente yo hoy estoy viviendo con la regulación de los despertares nocturnos de mi hijo mi hijo más chiquitito. Y chicas, literalmente, capaz que se durmió 10 de la noche y a la 1 de la mañana se despertó como si hubiese dormido todo el día. Quiere sentarse a bailar, cantar. Y es algo que sucede en la mayoría de los niños neurodivergentes, todas las personas neurodivergentes. Em, También pueden buscarlo en internet. Hay algunos que aparecen porque tienen sueño, su cuerpo está cansado, pero no logran conciliar el sueño y que les agarran crisis sensoriales, ¿sí? Otro fenómeno que aparece es el despertar precoz. ¿Qué quiere decir esto? La persona se despierta varias horas antes de lo esperado y es complejo que pueda retomar el sueño. Entonces, ¿qué sucede? Durante el día aparece mucho cansancio. No sé, si se tiene que levantar a las 7 de la mañana, se termina levantando a las 4 y no logra conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Son las 5 de la tarde y la persona está cansada físicamente. ¿Por qué? Porque no logró cumplir el ciclo del sueño. Es importante que nosotros sepamos esto porque de repente vamos a tener al papá que te dice, o la mamá que te dice, todas las noches se despierta y yo no lo entiendo y lo reto. No, hay que armar una rutina de sueño para que todos estos factores que hoy por hoy este niño o niña, ¿sí? Pensemos nosotros en las infancias, no logra gestionar, el adulto pueda acompañarlo a gestionarlo para poder hacerlo rutina, ¿sí? Y poder empezar a lograr conciliar el ciclo completo del sueño. ¿Sí? Es importante que no haya cambios inesperados en los horarios, que las actividades o los ambientes que puedan generar ansiedad sean disminuidas, que haya calidad en el descanso, ¿sí? Y que haya una sensación de seguridad para dormir. Es muy importante. Otra es esta de contribuir a la estructura del sueño. No sé, si nosotros calculamos que es un niño en edad escolar, va a turno mañana, todos los días se tiene que estar levantando 6:30 de la mañana. Entonces, 10 de la noche, ese niño ya tiene que estar cenado, preparado para irse a dormir. Hay niños que bañarse les sirve, hay otros niños que no. Es encontrar la rutina adecuada de este niño y evitar pantallas antes de acostarse a dormir, ¿sí? Es muy normal que las familias, ¿no? En el primer momento que aparecen las pantallas. Y el niño o niña termina como reservado, ¿sí? Y no va a dormir, porque no, el cerebro no interpretó que hay luz, es luz artificial. Las lámparas, pensemos en lámparas de sueño, ¿sí? Estas que tienen, que son las luces más atenuantes. Si queremos poner ruidos en vez de poner a Blue de fondo o a Peppa Pig de fondo que los va a acelerar y pongamos ruido blanco. En un tiempo, para los que ahora está mucho que aparezcan las teles smart, em, Disney cargó en su momento en la plataforma de YouTube un montón de bloqueos de pantalla de sueño blanco. Entonces de repente tenés a fondo de pantalla móvil de Buscando a Nemo con música de ruido de mar, ¿sí? Entonces el nene ve el mismo movimiento cíclico de, por ejemplo, el de Buscando a Nemo aparece Nemo y Dory mirando en la pantalla, dan una vueltita y vos escuchás el ruido del mar, ellos no hablan y siguen siempre ese movimiento. Por si el niño o niña necesita dormirse con la pantalla por la luz o lo que quieran. El mismo protector de pantalla tiene un brillo más tenue y el ruido es como de agua, ¿sí? Entonces uno de ellos lo pueden ir viendo e ir disminuyendo hasta que después lo ideal es dormir con las luces apagadas, ¿sí? Incluso para los neurotípicos, lo ideal es dormirse con las luces apagadas. Bien, ¿todo entendido? Bien. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con TDAH, ¿sí? Que forma parte de las neurodivergencias. El TDAH es trastorno de atención e hiperactividad, ¿sí? En los niños muy pequeños, que son nuestras instancias en las cuales estamos, no suelen ser evaluados de TDAH hasta aprox los 3 4 años, ¿sí?
Habitualmente igual ningún niño es diagnosticado de una, a menos que sea algo de suma necesidad de cuestiones específicas, pero sí es importante ir realizando el tratamiento y sabiendo cuáles son los indicadores para poder dar un tratamiento de calidad, ¿sí? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿sí? Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por estos patrones persistentes en lo que tiene que ver con la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que lo que hace es interferir en los funcionamientos normales del día a día, ¿sí? Y no en solo en la escuela, porque habitualmente dice, no, es solo en la escuela, no. En lo social, en lo familiar, es el individuo caminando por la vida con la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico, se asocia a todo lo que tiene que ver con los circuitos frontosubcorticales que están vinculadas a las funciones ejecutivas de la autorregulación de la conducta y la inhibición, ¿sí? El control de los impulsos de respuestas automáticas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la inatención se manifiesta como una dificultad para sostener el foco atencional en tareas prolongadas, lo que hace es que tenga una tendencia a la distracción ante todo lo que tiene que ver con estímulos irrelevantes y lo que lleva a eso es a tener problemas con la organización y también con la finalización de las actividades, ¿sí? Y por otro lado aparece la hiperactividad que puede aparecer como una inquietud motora constante, ¿sí? Esta sensación interna de agitación, dificultad para permanecer sentado o en reposo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la impulsividad se vincula con la dificultad de demorar respuestas, interrumpir a otros, actuar sin evaluar consecuencias. Acá muchas veces cuando empezamos a evaluar a niños con alertas de TH es como, ¿y esto por qué lo hiciste? No, lo hice y después me di cuenta que estaba mal. En el momento actúo por la misma inercia, es como decíamos acá, ¿no? Esto de el impulso, la inhibición, no puedo crear la inhibición de las respuestas automáticas. Me pegaron, te pegué. Y después digo, ay, no, ¿por qué pegué yo? Si tal vez fue, no sé, un choque los 5 y yo me llegó mal el choque los 5 y le pegué una trompada, ¿sí? Se vincula con todo esto que tiene que ver con actuar sin consecuencias y también a veces se presenta con conducta de búsqueda de gratificación inmediata. Muchas personas con TDAH de adolescentes y adultos em, pe- empiezan a generar em, personalidades de consumo problemático, ¿sí? Ya sea de ludopatía, alcohol, consumo de químicos, de drogas, ¿sí? ¿Por qué? Porque busco la gratificación inmediata, ¿sí? Es importante entender que ser una persona con TDAH no es que no quiero portarme bien ni que me comporto así porque no tengo voluntad, sino que es una condición del neurodesarrollo que implica, ¿sí? Diferencias en el proceso cognitivo y en la regulación conductual, ¿sí? Es importante esto entenderlo porque muchas veces las personas con TDAH son las personas problemáticas porque siempre se porta mal, porque es distraído, porque no quiere terminar, porque es irresponsable. Y los cargamos, pensemos en esto que nosotros vamos a trabajar con infancias. Son niños de 3 años que interrumpen cuando un adulto habla, que caminan para todos lados, que no se quedan quietos en la silla, que están toqueteando todo, que no frenan nunca, que están colgados de un lado. Y la familia empieza, no, porque es inquieto. No, porque siempre se porta mal. No, porque no sabe decir que no. No, porque es un caprichoso. Y esto, y esto. Y son un montón de etiquetas negativas que también influyen en la psiquis de los niños y niñas y terminan, ¿sí? Armando una personalidad también compleja por esta cuestión de las etiquetas que ya de por sí voy atravesando, ¿sí? Los primeros indicadores sí aparecen en la infancia temprana, aunque su identificación puede variar mucho según el contexto sociocultural, exigencias del entorno y la capacidad de observación de adultos significativos. Pensemos que para que puedan llegar a estimulación temprana, ¿sí? Piensen que nosotros empezamos a hacer los presuntivos de diagnóstico en muy temprana edad, ¿sí? Entonces, en ese momento, para los niños de hasta 3 años,
que no participan del ámbito educativo, dependemos al 100% de que las familias estén prestando atención al 100% en el niño y no llenándolo de etiquetas. Y después, también cuando ingresan al sistema educativo, que el equipo docente también no esté subjetivo con respecto a etiquetas de no, porque siempre se porta mal, no, porque no quiere copiar, para poder brindar o sea, herramientas y poder detectar los signos tempranos para que puedan sostener y realizar, ¿sí?, el tratamiento adecuado, ¿sí? Bien, por ejemplo, algo que aparece en todo lo que tiene que ver con síntomas tempranos es que la inatención es lo primordial. Es de repente les estoy hablando. ¿Vieron en algún momento el video que se hizo viral de Eva Luna? Que Camilo le estaba hablando y que de repente ella dice, uy, una iguana, y que después vuelve a seguir la conversación. Ese, por ejemplo, es una alerta, ¿sí? Si es sostenido, si empieza a llevar a complicaciones en la vida cotidiana, si es una sola vez, es una picardía. Pero si eso regularmente me sucede, que están, no sé, voy a poner a los Simpson otra vez, perdonen, cosas, pero si estoy viendo una película del líder y de repente en mi cerebro me acordé de Batman y después mi interpretación es, no, porque entonces estaba el líder y vino Batman y me lo llevó en un combatichica y la Mujer Maravilla a dar una vuelta con los Avengers, quiere decir que mi atención se fue para otro lado, ¿sí? Y si eso recurrentemente me sucede en todas las cuestiones de mi vida, y empiezo a tener complicaciones en mi desenvolvimiento y autonomía. Y ahí es cuando se transforma en una alerta. Y en los niños pequeños sucede, ¿sí? Donde se empiezan tal vez, como dije antes, el TDAH a resonar más es en el ámbito escolar, es cuando ingresan al nivel de inicial. ¿Por qué? Porque les es complejo seguir consignas, se olvidan frecuentemente algunas cosas, pierden la cartuchera constantemente, ¿sí? Tienen errores por descuido, dificultades en la organización del trabajo, ¿sí? Y también aparece mucha inquietud motora. Son los niños que están, más allá de que desde salita de 3 a 5 también forma parte, más que nada en salita de 3 forma parte, no es que hay inquietud motora, tiene TH, porque también es de adaptarse a una rutina dentro del ámbito escolar, pero si ya en salita de 5 el niño está sentado y se levantó y fue a buscar algo y no se puede quedar quieto y busca, hay una alerta que es necesario poder llevarlo a cabo de evaluarlo, ¿sí? El diagnóstico del TDAH es una evaluación integral. Una de las evaluaciones son los neurocognitivos, ¿sí? Y otra cosa también que hay hace poquito tiempo es el TDAH-5 o el SENA, que son ciertas preguntas que se realizan al niño, a la familia y en caso de que está dentro del ámbito escolar, a la escuela, ¿sí? No existe una única prueba diagnóstica, sino que también son un montón de procedimientos que tienen que ser llevados adelante por el proceso clínico, como siempre, pediatra, neurólogo, en caso de que sea necesario el psiquiatra. Tiene que aparecer procesos psicológicos, neuropsicológicos, pedagógicos y evaluaciones para establecer la presencia del trastorno y también descartar otras condiciones que tengan una sintomatología familiar. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, el TDAH tiene más en la adolescencia alguna similitud tal vez con el trastorno al límite de la personalidad, ¿sí? O trastornos opósito desafiantes, ¿sí? Hay algunos como algunas sintomatologías como similares, ¿sí? Muchas veces las entrevistas cuando son muy, muy pequeños, ¿sí? De 3 años en adelante, en los niños es a través del juego y lo conductual explícitamente, observando lo conductual, lo social, si sostiene reglas, cómo maneja la frustración, si sostiene límites, si puede llevar a cabo actividades, el orden, su función ejecutiva. Y con la familia son entrevistas con recopilación de antecedentes evolutivos, observación conductual, análisis de su funcionamiento en distintos contextos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con escalas estandarizadas. Las escalas estandarizadas son todo lo que nosotros evaluamos, los cargamos en software que nos dan un puntaje y ese puntaje lo interpretamos, ¿sí? Y ahí podemos cuantificar, quiere decir ponerle un número específico a la frecuencia e intensidad de los síntomas y después cualificar, que es esto de poder poner en palabras, ¿sí? Cómo es la vista neuropsicológica conductual de
los síntomas que estamos viendo, ¿sí? Es importante que esta evaluación sea interdisciplinaria, por ejemplo, después lo vamos a ver cómo se evalúa. Nosotros en primera infancia, nosotros utilizamos el NAPSI o NEPSI, utilizamos el Bender y también utilizamos el Bailey, ¿sí? Que son los específicos para todo lo que tiene que ver con evaluaciones integrales. El Bailey en realidad es un integral con el cual nosotras basamos todas nuestras evaluaciones porque nos va a dar como es un perfil neurocognitivo completo en el cual nosotros, depende de dónde nos den los alertas, vamos a poder cuantificar y cualificar para ver cuáles son los síntomas que hay para dar presuntivos, ¿sí? Y de ahí derivar a los diversos profesionales. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Qué es lo principal que a nosotros tal vez nos surge como alerta con respecto a al TDAH? Es la impulsividad, ¿sí? Porque es uno de los núcleos centrales del TDAH. Es esta dificultad del control de las respuestas inmediatas. ¿Qué puede pasar? Aparecen conductas precipitadas, o sea, no evalúo la consecuencia, yo lo hago, ya está. Después me doy cuenta de la que me mandé. Y se puede observarse tanto en el ámbito conductual como en el verbal y en el emocional, ¿sí? De repente están em, explotados de enojo y no es que van a decir, ok, estoy enojado, no, explotaron, revolearon algo y después se dieron cuenta que le pegaron con la silla a la seño, ¿sí? Otra que sucede a veces es que se manifiestan interrupciones constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo respetar turnos en la conversación. De repente, si yo estoy hablando y quiero hablar, voy a hablar encima tuyo. Y hasta que no me escuches. Y son los niños que están y es como, ¿qué querés? Pero en realidad ese es el impulso de necesito la atención ahora, no puedo respetar este tiempo de espera, ¿sí? Aparecen decisiones apresuradas y lo más complejo es que se llevan muchas veces sin un registro a conductas de riesgo, ¿sí? A nivel emocional se expresan como reacciones intensas y desproporcionadas ante estímulos aparentes que a veces con una regulación afectiva la puedo disminuir. Acá son explosiones constantemente, ¿sí? Em, Nosotras que vamos a acompañar a niños a partir de muy chiquitos, tal vez la parálisis de tarea lo veamos en los más grandes, ¿sí? Porque es algo que empieza a aparecer más que nada con la sobrecarga de cuando aparece la carga de responsabilidades. Nosotros vamos a ver a los niños más pequeños de 3 para abajo que no va a aparecer, pero cuando se acompaña en algún momento con algún taller de alfabetización o comienzo en la lectoescritura en los niños que ya comienzan a tener pequeñas responsabilidades, aparecen las parálisis de tarea. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el cerebro se apagó, ¿sí? No es que sea vago, porque uno de los términos recurrentes para definir a alguien con TDAH es, no, si este es más vago, no, no es que sea vago, sino que le dificulta el iniciar tareas, ¿sí? Incluso cuando hay una conciencia de la importancia o la urgencia de esa tarea, ¿sí? Suelen procrastinar y dejarlo para después. Vuelvo, es muy importante entender que no se relaciona con una falta de interés o motivación, sino con dificultades en las funciones ejecutivas, particularmente en todo lo que tiene que ver con procesos de iniciación y de la organización de la acción que quiero llevar adelante. Entonces, este niño o niña experimenta una sobrecarga cognitiva y ante la percepción de múltiples pasos necesarios para llevar a cabo lo que tengo que hacer, lo que me produce es, ¡tuc!, me bloqueé. Evito lo que tengo que hacer o lo postergo, ¿sí? ¿Dónde se intensifica mucho esto? En la escuela, en los laburos cuando son grandes. Por eso digo, nosotros tal vez lo podamos llegar a ver cuando llegan los niños de 3, 4 años que comienzan a estar escolarizados, o si llegamos a tener un niño de primer grado, ¿sí? Pero es algo que las personas con TH viven toda la vida, ¿sí? Otro que aparece y que tal vez vuelvo, lo vamos a ver más que nada cuando ya pasan los 3 años, que aparece la edad escolar, que es cuando comenzamos a socializar, ¿no? Es la fatiga por decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa? La persona empieza a sentirse como angustiada y fatigada por tomar una decisión o una condición y empiezo a sentirme agotada, ¿sí?
no puedo tomar muchas decisiones a lo largo del día. Y a medida, ¿sí?, que esto se va intensificando, las funciones ejecutivas y la regulación de la atención se van alterando, ¿sí? Pueden experimentar bloqueos ante decisiones simples, como, che, ¿querés tomar agua? Mm, no sé. ¿Querés sentarte acá? No sé. No es que no sepa, sino que se sintió tan fatigado porque, no sé, tuvo que tomar una y realizar una evaluación y responder una pregunta y pensar en la pregunta y tomar la decisión de cuál era la pregunta correcta, la respuesta correcta y todo eso lo sobrecarga, ¿sí? Entonces, de repente después es como, che, ¿te querés bañar? ¿Eh? No, no sé. ¿Qué? Y nosotros lo vamos a tomar como, dale, toma una, dale, anda, hacelo. Más cuando son niños. Y es como, no es que no lo quiero hacer, es que no sé. Y ese no sé relativamente es porque apareció un bloqueo, ¿sí? En donde evito, ¿sí? O delego. Che, hace tu cama. Ajá. Y ahí aparecen muchos lo que son las parálisis de tarea, ¿sí? Impacta significativamente todo lo que tiene que ver con la autonomía y la organización, ¿sí? Otra situación que aparece en las personas con TDAH es la percepción del tiempo. Es esto. Las personas experimentan como dificultades para estimar la duración de las actividades. Entonces, subestimamos el tiempo necesario para completar tareas o pierdo la noción del tiempo en una actividad. Cuando la subestimamos, cuando esa actividad me va a costar, entonces procrastino, lo dejo para el final, para el final, y de repente me doy cuenta que son 20:53 y que yo a las 10 de la noche tengo que entregar 18 informes. Y lo otro es que si me gusta mucho algo, porque es mi hiperfoco, lo hago y comencé a las 20:53 y me di cuenta que son las 3 de la mañana y todavía sigo despierto haciéndolo. ¿Sí? No tomo registro del tiempo. ¿Qué sucede? Ahí impactan todo lo que tiene que ver con la organización cotidiana. Si algo me gusta, me sumerjo en eso y después no me doy cuenta si tengo otras responsabilidades, ¿sí? Y ahí, si algo no me gusta, lo delego en el tiempo y cuando me doy cuenta estoy con los últimos 5 minutos para realizar 18 cosas. Entonces ahí aparece la organización de la vida cotidiana, ¿sí? La puntualidad y el cumplimiento de responsabilidades que termina afectando nuestra relación con terceros. Bien, ¿vamos bien? Bien. En todo lo que tiene que ver con las neurodivergencias, aparece mucho lo que es la disfunción ejecutiva. ¿Sí? ¿Qué es la disfunción ejecutiva? Es este constructo neuropsicológico que nos sirve para comprender muchas manifestaciones conductuales, emocionales y cognitivas que empiezan a presentarse en diferentes condiciones del neurodesarrollo y también que impactan en nuestra salud mental, ¿sí? Este concepto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la disfunción ejecutiva, em, lo que lleva es hacer referencia a nuestro funcionamiento dentro de las funciones ejecutivas. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando hablamos todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, por ejemplo, era la planificación, la organización, toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, esto, el control de los impulsos, la memoria de trabajo. Todas estas funciones son esenciales para el desempeño, ¿sí? Con esto yo me puedo adaptar a mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque regulan mi capacidad para establecer objetivos, anticipar consecuencias, sostener la atención, secuenciar acciones y ajustar también la conducta de acuerdo a nuestro contexto, ¿sí? Si yo controlo mis impulsos, yo estoy acá y no me voy a abrir una birra delante de ustedes, ¿sí? En cambio, si yo no controlo mis impulsos, y agarro, me clavo con una birra, como mientras que hablo con ustedes, ¿sí? Desde la perspectiva neuroautomática, ¿sí? Las funciones ejecutivas son asociadas al funcionamiento de todo lo que tiene que ver con nuestra corteza prefrontal y todas las conexiones subcorticales. Por ejemplo, los ganglios basales, el sistema límbico y todas estas redes permiten la integración entre lo cognitivo,
lo emocional y la conducta, ¿sí? Y desde ahí facilitan todo lo que son las respuestas adaptativas frente a demandas internas y externas. Cuando se produce una disfunción, ¿sí? De estos sistemas, ¿qué quiere decir disfunción? Que algo hay alterado. El individuo, o sea, el niño, lo que hace es presentar dificultades en la organización de la conducta dirigida a objetivos, ¿sí? Aun cuando conserve intactas las capacidades como la inteligencia o el lenguaje, la impulsividad no va a estar autorregulada y no va a haber control cognitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no va a poder planificar tareas, va a aparecer la desorganización de la vida cotidiana, como decía antes, ¿no? Tendencia a la procrastinación, incapacidad para priorizar acciones, impulsividad conductual, la rigidez cognitiva y la dificultad para adaptarse a cambios, ¿sí? También, como dijimos antes, con la parálisis del tiempo aparecen problemas en la gestión del tiempo, ¿sí? Lo subestimo, lo sobreestimo, todo lo que tiene que ver con la duración de las actividades según mis hiperfocos, y ahí en qué se desenvuelven responsabilidades, ¿sí? En las cuales no puedo cumplir, ya sea familiares, académicas, laborales, domésticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, ¿sí? Poder saber qué es lo que está alterando, ¿sí? O cómo podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la disfunción ejecutiva y qué impacto emocional también aparece para poder encontrar estrategias para organizar ese niño que pueda cumplir objetivos y sostener rutinas. Es muy importante el sostener rutinas, ¿sí? Vuelvo. Cuando sucede esto en los niños, no lo tenemos que pensar como algo de, uy, no quiere, sino que hay algo, ¿sí? Neurobiológico que implica que necesite otros caminos para poder llegar ahí, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Bien. Hasta ahí llegamos con TDAH el principio, porque todavía nos falta ver steaming, que aparecen de muy chiquititos, shutdown, meltdown, la sobrecarga sensorial, ¿sí? Y en los niños pequeños, ¿sí? Lo que aparece mucho es la sobrecarga en su líbido. Em, Cuando son muy pequeños y, por ejemplo, aparecen, sí, todo lo que tiene que ver con sobrecargas sensoriales, ellos no ven el contexto de la sexualidad como tal vez lo ve el adulto. Entonces va a suceder que la necesidad de descarga lo vean producido en tocar sus genitales. Es algo que nos va a suceder mucho, que aparezcan como interconsultas derivadas incluso desde las instituciones o de la familia que le genere ruido de mi nene ya pasó la etapa de el proceso fálico de querer tocarse el pitito, tocarse su vagina y demás, y sigue haciéndolo. Entonces lo tenés a la nena, al niño o niña de 5 años que se sobreestimula. ¿Por qué? Porque es una parte de autorregulación, ¿sí? Así que ese tema lo vamos a ver la semana que viene porque nos van a aparecer muy presentes en las primeras infancias, porque tampoco ellos lo pueden explicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen bajo los mismos conceptos ese sentimiento de autorregulación y no lo ven como una descarga desde el contexto sexual, sino como una descarga desde el contexto de esta ansiedad motora que tienen, ¿sí? Hasta ahí, ¿todas entendieron todo? Bien, bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.